Padre, nuevamente en tu obra de misericordia, aquí estamos para tu gloria y para tu honra. Aquí estamos en el milagro como familia y como iglesia, Padre, y llevando a otros en el milagro de familias, siendo iglesia, cada uno desde su hogar, Señor. Padre, damos gracias por la misericordia tuya con cada equipo, con cada cable, oh Dios, con el internet, con computadores, con cámara, con todo lo que nos permites este sitio, el hogar de cada uno de ustedes como sitio para levantar alabanza e iglesia en nuestras casas. Padre, damos la gloria y la honra a ti. Pedimos, oh Dios, que aquel que nos está viendo por primera vez entregue su corazón a ti, dé la gloria y la honra a ti, Padre, y que empiece a leer la Biblia, a orar y a convocar en su casa, levantar oración y alabanza y hacer iglesia, Señor. Asimismo, los que ya conocemos, levántanos en adoración, en alabanza, en testimonio. Padre, en este tiempo de tanta confusión, levántanos siendo tuyos todo el tiempo. La gloria y la honra sea para ti. Gracias. Gracias que nos permites otro día más para levantar nuestra voz para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Proclamamos tu redención y derramamos nuestro corazón en alabanza. Tú eres, oh Dios, autor y consumador de nuestra salvación. Hemos visto que tu gracia se ha traspuesto y ha ido mucho más allá de nuestras debilidades, iniquidades, enemistades, y nos has traído a ti, Señor. Te invito a que en esta mañana cantes como redimido junto con nosotros, proclames que sean gracias dadas a Dios, quien siempre nos guía en su triunfo, quien su victoria nos da, y que nos ha dado vestidura, calzado, anillo y provisión, y nos ha dado un lugar cerca de Él para compartir los secretos del reino. Cuando los discípulos dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Dice: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Pero era porque ya habían rechazado todo lo que el Señor les había manifestado y lo habían interpretado de otra manera. Pero nosotros hoy somos más conscientes de lo que has hecho por nosotros, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Bienaventurado aquel, Señor, que habita en tu casa, que pone en ti sus fuerzas. Bienaventurado aquel en cuyo corazón están tus caminos. La Biblia está llena de bienaventuranzas. Y es esa ventura, no es risa, es la bienaventuranza. No es jolgorio, es la alegría de ser tuyos. Es la delicia a tu diestra, la plenitud de gozo cerca de ti. Yo te invito a que bebas todo el agua que quieras en esta mañana de su redención.
esa agua de la cual la mujer samaritana dijo claramente: dame de esa agua, para no tener que venir aquí a sacarla, para no tener que venir a este pozo a sacarla. Y entonces el Señor le mostró su engaño, y ella, una vez reconoció su engaño, terminó diciendo: creo que tú eres el Mesías. Y entonces de su interior corrieron ríos de agua viva. Su corazón saltó para vida eterna en una fuente que fue realidad para ella. Y muchos creyeron por la palabra de ella. Así que extiende tu oración, tu vida, tus manos, tu espíritu, proclamando la redención del Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Así que dice: levanta tu agradecimiento al Señor en alabanza, en honra y en adoración. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Si hay algo que pone obstáculos en la vida de una persona, es la queja, la murmuración, la amargura. La queja de no tengo, no puedo, no hago. De por qué esto. La amargura de por qué a mí. Si yo fuera, si yo tuviera. La murmuración de mirar lo demás y no dar las gracias. Por eso dice que los hombres se envanecieron. Dice, porque no dieron gracias a Dios, ni le glorificaron como a Dios. Así que en esta mañana quiero que le digas conmigo de todo tu corazón: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que los llamó, del que nos llamó, del que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, esto es lo que nos has regalado, el sacerdocio para acercarnos a ti, la aventura de cantar tu redención sobre nosotros. Dice, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Gloria a Dios. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dice que teniendo el camino abierto y vivo por su sangre, acerquémonos pues confiadamente a Él. Dice al Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, la ciudad del Dios vivo. Dice a la congregación de los redimidos. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Me amaste, Señor. Me amaste, Señor, hasta la última gota de sangre, Señor, y me acercaste. Por tu sangre tengo entrada y me diste, Señor, ante el trono celestial. Lugar cerca de ti, Señor. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias sean dadas al Padre. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Bendición y gloria a nuestro Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Rey de gloria, eterno Señor, magnífico y poderoso Dios. Nos gozamos, Señor. Recibe, Señor, una canción en espíritu y en verdad. Recibe un cántico nuevo de nuestros corazones. No son canciones, Señor. Es un corazón derramado delante de ti. Es un espíritu, Señor, que quiere cantarte verdades bíblicas que han transformado nuestras vidas. Vamos a decir: alabanza y honor sean dadas a nuestro Dios. Alabanza y honor, poder y gloria
al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Que canten los redimidos del Señor, que proclamen que solo hay uno digno de abrir, dice, de desatar los sellos y abrir el rollo. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo es Él, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá lo que tu corazón necesita. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, mi Señor. Te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor. Jesús, mi Dios y Rey, mi Rey. Jesús, Señor y Dios, mi Dios. Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios,
como te amo, Señor. Jesucristo, mi Rey y Señor. Mi corazón te exalta. Alabanza y honor, poder, Tú eres, Señor. Tú eres Rey. Tú eres al León de la gloria de Israel, Señor. al único digno de honra. Tú eres, Señor. Jesucristo, mi Rey y Señor. Tú eres Señor de señores. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Señor. Cantamos y celebramos a tu nombre. Bendito Dios. No hay nadie como tú, Señor. Nadie semejante a ti. Ni en los cielos, ni en la tierra, Señor. Nuestro corazón se deleita en adorarte, en servirte, en proclamar, Señor. Que tu pueblo, Señor, que tu pueblo, oh Dios, se congrega alrededor de ti, Señor. Tu pueblo se congrega para proclamar la grandeza de nuestro Dios. Dice que no has hecho conforme a nuestras faltas. No nos ha pagado conforme a lo que somos, sino que como el Padre castiga al Hijo, así el Señor nos castiga para hacernos, dice, participantes de su justicia a los que en esa disciplina hemos sido ejercitados. Amo, Señor, amo la obra que estás haciendo en mí y que estás, oh Dios, perfeccionando en mí. Por eso no hay Dios sino solo tú. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús, levántese, oh Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de delante de ti aquellos que aborrecen tu presencia, Señor. Y dice: Dios subió a su trono. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación cante a Él. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra le rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. La, la,
Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Señor, grande eres. Tú eres, Señor. No hay Dios semejante a ti, Señor. Tú eres mi Dios y yo te alabaré, Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía. Castillo mío. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande, grande y digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es su nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es su nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al entrar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es tu hermosura, y al entrar en tu presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es su nombre. Tú eres
Jehová. grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Bendito eres, Dios. Descansamos en tu amor y en tu presencia. Eres nuestro Dios. Eres el Dios vivo. Eres el Dios de la Biblia. Eres en aquel que cree su Dios, Señor. En aquel que busca tu palabra y la obedece, su Dios. Esa es la fe. Creer a lo que Dios dice. Y aquí estamos para tu gloria y honra. Tú eres santo. Tú eres Señor. Nuestro único Dios. Que cada vez que escuchamos tu palabra y que oramos, cada vez que cantamos, sabemos que es al Dios vivo que le hacemos, al Dios de la Biblia. Por eso, Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia, por darnos siervos conforme a tu corazón, por darnos tu palabra limpia, por darnos el ministerio del Espíritu, por darnos tu gracia, por abrirnos los ojos, nuestro entendimiento, para que hoy podamos estar firmes sin fluctuar. Señor, gracias. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Buenos días, familia, dijo la filósofa. Hola. Y quisiera compartir con ustedes, retomando aquello que hemos venido hablando, quisiera compartir la palabra hablando del discipulado del Señor, de los verdaderos discípulos, de la personalidad de los discípulos, y hablando de cada una cosa de estas, sobre todo sabiendo que Dios es soberano, y me acompañaran entonces a un pasaje que nosotros repetimos mucho, pero a veces no tenemos la dimensión del pasaje. Estoy hablando de Romanos capítulo 8. Voy a invitarle que me acompañe a Romanos capítulo 8 y tomar esta porción diciendo que la sencillez de Dios y a veces lo loco de Dios es más cuerdo que cualquiera de nuestras sabidurías, que cualquiera de nuestras opiniones, de nuestras concepciones. Digo porque la iglesia a veces pierde su horizonte y deja su esencia, y de esa manera se enreda en cosas que es muy fácil enredarse. Yo siempre que estoy en el tiempo de los sábados, mire, yo no quiero descalificar a nadie. Yo no quiero decir esto es malo o esto es bueno, haga esto o no haga esto. Pero sí hay una protesta muy grande dentro de mi corazón y dentro del corazón de la iglesia, de una real demanda de autenticidad delante de Dios. Por eso no podemos dejarnos llevar por las cosas que los ojos ven o por lo que pueda parecer conveniente o que de alguna manera sea efectivo. No podemos dejar la esencia de el ser cristiano, de la responsabilidad personal, de la administración a nuestro Dios y de la autenticidad y de la veracidad de lo que somos. Si estamos en Romanos capítulo 8, entonces vamos al verso 28. Pero hay que leerlo no solamente el verso 28. Y si ustedes de los que han memorizado Romanos 8, 28, yo creo que nos hace falta memorizar el 29 y el verso 30, porque una cosa corresponde a la otra. Digo, verso 28, y sabemos, es decir, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Pero hace la aclaración que esto es lo que muchas veces nosotros no hilamos con el pasaje, sino que lo tomamos aparte. Decimos, no, es que para algún bien será. No puede ser eso, porque el mismo apóstol Pablo advirtió. Entonces, si el Señor perdona, pues al fin y al cabo, entonces podemos pecar porque el Señor perdona. No, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿Sí? Entonces, no es que todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Y entonces alguien hace la claridad, sí, pero los que aman a Dios. Bueno, eso está bien hacer esa claridad. Pero la claridad que hace el apóstol es en la siguiente parte del versículo y continúa hasta el verso 30. Dice, esto es a los que, ¿sí lee? Conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, para que las cosas contribuyan a bien, yo debo estar, dice, llamado a su propósito. Y entonces dice que todo, absolutamente, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta cómo el pasaje es completo? Dice, porque tiene que ver con lo que se propone Dios. No tiene que ver con una solución para nuestras vidas, no tiene que ver con lo conveniente, no tiene que ver con lo lógico, no tiene que ver con eso. Tiene que ver es con lo que está, dice, de acuerdo al propósito de Dios. Y en esto, entonces, sabemos que nosotros podemos conocer que una vez nos dedicamos al Señor, entonces viene un asunto como la Escritura dice, la persecución. Y la persecución debe ser una bienaventuranza, tanto que algunos se consideraron indignos de padecer persecución como el Señor, y esto lo dijeron los discípulos, dice porque ellos veían como una insignia, y ahora vamos a hablar de insignias, ellos veían como una insignia el vituperio del mundo. Porque si los hombres hablan bien de nosotros, entonces, si le caemos bien a todo el mundo, entonces, porque nosotros no buscamos el favor de los hombres, sino buscamos el favor de Dios. Y alguien levantaría la mano, no, yo ya tengo el favor de Dios. Le digo, téngalo duro porque de pronto se le va. Y digo esto porque las posiciones doctrinales pueden llegar a ser simplemente jactancia y pueden llegar a ser orgullo en medio de una corriente doctrinal cualquiera que sea. Por eso, cuando yo hablaba de la persecución y tomábamos el ejemplo en China, decíamos que fue una de las maneras que Dios permitió y ha permitido que la iglesia de China sea una iglesia fuerte, dinámica y viva. Y la iglesia de China hoy cuenta con muchos asistentes y con muchos involucrados. No la iglesia oficial y registrada, sino, no digo que en la iglesia oficial y registrada no haya gente auténtica. Puede haber gente auténtica, pero no tienen más ventaja y no tienen ventaja sobre los que están en la iglesia oculta, en la iglesia clandestina. Por el contrario, muchas veces esto de oficialidad y de legalidad lo único que hace es distensionar la calidad del carácter. De ese modo, el versículo de Romanos 8, 28 al 30 es una realidad para el que está viviendo en plena comunión con el Señor, para el que está ministrando directamente al Señor y que quiere agradar a su Señor en todo lo que hace, dice y piensa. Por eso este verso es una realidad. Y digo ¿por qué? Porque
no necesariamente una persecución abierta, el Señor usa para revivir el concepto y la sencillez de, de la iglesia doméstica. Entiéndase por iglesia doméstica, si usted hasta ahora está hilando con este concepto, entiéndase por iglesia doméstica, dice la iglesia de su casa, la iglesia de su casa, de su localidad, donde el Señor, dice, tiene su potestad, donde el Señor tiene su autoridad, donde la sencillez de todos los que están ahí les hace responsables y les hace comprometidos en su vida personal, en su testimonio personal, les hace responsables de la potestad del Señor en sus corazones. Por eso veníamos diciendo que el Señor periódicamente recuerda a los cristianos, reviviendo ese concepto de la sencillez del Evangelio. Dice, periódicamente revive ese concepto para que no nos dejemos arrastrar por todos los logros de la religión. Oficialidad, edificios, aprobación, estrategias, por todo lo que la religión ofrece, títulos, no sé, muchísimas otras cosas que ahora se me escapan, pero que llegan a ser parte de la esfera de la fe, pero total y enteramente están ajenas con la esencia de la fe. Y el concepto del Señor lo revive para mostrarnos que Él siempre ha sido soberano sobre su iglesia, que Él siempre ha estado al frente de su iglesia, que Él está a cargo, que si Él constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, si a uno les da dones de milagros, a otro les da dones de discernimiento, dones de ciencia, de administrar, si el Señor habilita a estas personas, es simplemente para la obra del ministerio, pero que es el Espíritu el que va adelante, es el Espíritu que reparte a cada uno como Él quiere, dice, para la obra que Él está haciendo. Él no ha delegado la obra a nadie. Él no, mucho menos ha establecido, escúchemelo bien, capataces para dirigir a nadie, porque Él tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces, eventualmente, el Señor revive el concepto de la iglesia doméstica. Y transcurriendo parte de la historia también, es tomar lo que sucedió providencialmente en uno de los tiempos más críticos de la humanidad, como en Gran Bretaña, en Inglaterra, como el Señor aviva nuevamente la sencillez de los cristianos que invocan a Dios en el lugar donde están, aviva nuevamente eso, dice, en medio de una circunstancia que nadie quiere volver a vivir, pero como a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces el Señor se sirve de una circunstancia muy peculiar para volver a llamar a los cristianos a lo que estamos diciendo, volver a llamar a los cristianos, dice, a la sencillez, a la autenticidad, a la responsabilidad y a la participación de cada uno como miembro vivo dentro de su iglesia. ¿Cuál fue esta circunstancia? Transcurre año 1939 en adelante, del 36, 1936, comienza a gestarse la Segunda Guerra Mundial. Y el evento es bastante difícil. Hitler reclama como suyo el mundo y comienza a invadir el mundo. Comienza a invadir desde Polonia y entonces sigue invadiendo Europa, ustedes saben que eso es como pólvora y se va... Él se va extendiendo victoria sobre victoria, victoria sobre victoria, y el mundo entra en guerra, el mundo entra
en temor, el mundo entra en una angustia tremenda, ¿sí? Y de una manera inexplicable. Yo no sé, revise que muchos ministros apoyaron a Hitler para tomar el poder. Es tal la desorientación de la iglesia que muchos ministros apoyan a Hitler para tomar el poder y creen que puede dar orden, dar orden al mundo en ese momento, en un mundo que estaba virando hacia cambios sustanciales. Lo mismo sucede en diferentes aspectos. La iglesia pierde, por la inercia, la iglesia pierde el discernimiento y simplemente terminan apoyando las palabras de hombres que son réprobos en todo sentido. ¿Ya? Porque Hitler era réprobo en todo sentido y su planteamiento parecía aprobado, pero su planteamiento procedía de una persona totalmente caída. Lo mismo es cierto con lo que sucedió en Venezuela. Chávez, perdón, Su Excelencia Chávez, no, si alguno se ofende, porque no tomó el poder con una sola bala. Cuando intentó hacer el golpe de Estado y fue vuelto atrás y volvió otra vez, Chávez es apoyado por una facción de la iglesia. Y muchos pastores escucharon las promesas de él y él en realidad ayudó a muchas iglesias. Pero esas iglesias no tenían el discernimiento para ver las verdaderas intenciones de este hombre. ¿Por qué? Dice porque estaban apoyados en la oficialidad, en la estructura, en la inercia, en las estrategias, en todo esto. Pero digamos que esto es un paréntesis. Lo que estoy tratando de plantear es lo siguiente. Cuando el mundo entra en guerra, hay una iglesia vigente y hay una iglesia que está pues, estructurada alrededor de toda Europa y es una iglesia pues, que tiene sus actividades normales. Pero en realidad no es nada, dice, influyente realmente. Sin embargo, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, dice, pasando el año 40 y más adelante, ya 42, 43 tal vez, viene entonces la amenaza de Hitler sobre la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, Hitler dice, bueno, ahora me toca Bretaña, me toca Inglaterra y voy a tomarme Inglaterra. Y lo hace de una manera, lo comienza de una manera tremenda. Y las circunstancias fueron que hubo bombardeos y se dedicó a hacer bombardeos sistemáticos durante muchos días y siembra el terror. Entonces, en Inglaterra lo que hacen es refugiarse y hay refugios antiaéreos por los bombardeos sistemáticos de la armada, de la aviación, de la aviación nazi, que está en pleno vigor y está, digamos, en la cúspide de sus victorias y todo el mundo teme una invasión total, ¿no? Pero esto es historia y usted lo sabrá más que yo y usted lo describirá mejor que yo y usted hablará mejor de la historia que yo. No me interesa hablar mucho de la historia porque la historia de los hombres es simplemente paralela a la historia de Dios. Sin embargo, en los refugios antiaéreos, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la zozobra, en medio del terror, porque eso es terrorífico que todo el mundo tenía que salir corriendo y estos cual Goliat venían por la noche para no dejar dormir a nadie, venían por la noche y era una cosa horrible, una cosa tremenda. Por esto hay muchísimas películas. Entonces, en los refugios antiaéreos, porque todo el mundo corría a esos refugios antiaéreos, entonces los cristianos, algunas familias cristianas, entonces
dijeron, no, pues imagínense, tenemos que dedicarnos a orar. Y había gente orando. De esto habla el libro de Russ Howells, cuando él habla sobre el combate en oración. Él no estaba en Inglaterra, pero él sí habla de cómo los cristianos se movieron a la oración y hubo un gran avivamiento en la oración. Pero estos refugios antiaéreos, usted puede imaginarse que es un refugio antiaéreo, ¿no? Es un lugar oscuro de paredes, ¿sí? De paredes bastante gruesas y casi que clausurado. Y de una manera no son sitios muy cómodos. Es más, es donde la gente duerme unas pocas horas y donde se acomodan hombres, mujeres, niños, no en su comodidad, sino era precisamente lugares puntuales. Ahora les dicen puntos de encuentro, pero en ese tiempo eran los refugios antiaéreos. Entonces algunas familias cristianas comenzaron a promover la realización de servicios de oración y de adoración. Qué lindo, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En una circunstancia tan adversa, nosotros los cristianos tenemos la bienaventuranza de poder invocar al Señor donde quiera que estemos, en el lugar que estemos y en la circunstancia en que estemos. Entonces, más o menos estamos hablando de trincheras. Usted sabe, aún los corazones de los hombres estaban desfalleciendo y las familias estaban desfalleciendo por su bienestar y por su futuro. Estaban desfalleciendo, entonces sus corazones estaban más tiernos, ¿sí? Y en ese momento entonces algunas familias promovieron la celebración de servicios de oración y adoración. Y esto es hermoso, fue parte de lo que ganamos en el tiempo de pandemia, que la gente decía, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Y esto incentivó a la búsqueda de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron buenísimos. Es decir, se gestó un movimiento de oración. Hay registro de eso, ¿no? Se gestó un movimiento de oración y la gente no usaba de mayores cosas, sino la gente simplemente acudía a esos lugares y en esos lugares, dice, espontáneamente comenzaron a orar, comenzaron a adorar, comenzaron a cantar y seguramente muchas personas tuvieron la oportunidad de predicar la palabra. Los resultados fueron buenísimos. Los resultados fueron tan buenos que después de estos bombardeos, la costumbre continuó, las familias que se reunían. Entonces, después de los bombardeos, entonces continuaron reuniéndose, pero ya no en los refugios antiaéreos, sino quedó el recuerdo, quedó la hermandad, quedó la fraternidad. Y entonces ellos continuaron reuniéndose en sus casas. ¿Entiende? Porque estamos hablando de una forma providencial en que Dios se mueve. Estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque a veces, ¿quién quiere una guerra? ¿Quién quiere correr a un refugio antiaéreo? ¿Quién quiere estar bajo el terror de un hombre tan irracional como Hitler? De gente que tiene toda la tecnología para aterrorizar el mundo. ¿Quién quiere eso? Nadie lo quiere. Dice, pero en esta circunstancia difícil, ellos desarrollaron una vida de devoción donde todos participaban. Eran grupos pequeños en comparación con lo que se aspira, ¿no? No eran cultos programados, sino era cuando se tocaba la alarma y todo el mundo tenía que salir a los refugios. No eran horarios, no había realmente ministros. Si había un ministro en algún lugar, el ministro también estaba sufriendo de miedo, porque a veces cuando uno se pone en un púlpito y habla de la fe en Dios, no saben que uno está en crisis, no saben que uno a veces no tiene la fe que está predicando muchas veces y lucha uno en contra de eso, pero es la palabra y hay que proclamarla con toda fidelidad.
Pero en ese momento, estas personas también se veían vulnerables. Lo que quiero decir es que no había un orden ni había un ritual para iniciar esos cultos. ¿Sí? No sabía a qué hora se tocaba la alarma, no sabía a qué hora se reunían. Ya estamos acá, aprovechemos para orar. Aprovechemos para orar. Y entonces esto quedó como un vínculo de amor de personas que se apoyaron en ese tiempo y de personas que pudieron compartir la esperanza que hay en el Señor. Entonces, después que pasa la crisis de los bombardeos, entonces se reúnen ahora en sus casas. Sus casas quedaron abiertas y quedó el vínculo, y ese vínculo dio lugar, dice, a las iglesias en su casa. Como dijo el apóstol Pablo, saludos a la iglesia que está en su casa. Y quedaron esas iglesias constituidas de cristianos, dice, que prevalecieron orando, de cristianos que persistieron orando en medio de un tiempo tan crítico. Y durante los apagones, muchos de los británicos realizaron sus reuniones en plena oscuridad. Ahí no había absolutamente nada. No había sino todos en silencio, y uno hablaba, todos en silencio, todas las canciones y todo. No había, no trasteaban los pianos, los armonios, instrumentos, no. Simplemente había corazones, dice, que estaban delante del Señor ministrando. Y esto es válido, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque había sinceridad, había compunción del corazón, había oración a Dios, había adoración, había canciones, y seguramente había enseñanza, seguramente había personas que preguntaban, seguramente había personas que cuestionaban, y les fue dada la fe en ese tiempo. En medio, ¿sí entiende? En medio de los apagones, en medio de todo esto, en medio de la oscuridad, la palabra de Dios fue proclamada. Y ese es Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto hace resurgir en los corazones una necesidad del culto personal. Esto hace surgir en los corazones una necesidad, dice, de profesar personalmente una confianza en Dios. ¿Ya? Y esto fue un tiempo en Inglaterra. Se habla de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque la historia nos cuenta que esto incentiva de ahí en adelante, dice, los cultos familiares y la búsqueda de Dios, dice, en grupos pequeños. ¿Sí? Y esto se extendió muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Por ese mismo tiempo, las familias cristianas que estaban siendo perseguidas en los países que estaban sufriendo la invasión, Polonia, Holanda, los Países Bajos, Noruega al norte, y todos los países que sufrieron la invasión, todos estos países estaban sufriendo la invasión de los nazis, y obviamente el cristianismo abiertamente era, ese tipo de persecución era, dice, incentivada. Nadie podía hablar de la Biblia abiertamente, y esto también llevó a que los países que estaban bajo la influencia nazi y bajo la presión de los organismos de inteligencia de los nazis, entonces desarrollaran cultos casi, yo he sabido de personas que cantan mentalmente, abren su boca, gesticulan, pero no pueden alzar el sonido porque son detectados inmediatamente. Como el avivamiento de una querida hermanita en Cristo, que cuando está muy emocionada y está muy feliz, lo único que hace es, ya cuando uno la ve así, uno dice, no, esa hermanita está avivada. Ese es el avivamiento más grande. Ya. Y estos cristianos solo podían cantar. Y nadie se le podía salir un estornudo porque entonces los detectaban.
Dice, pero esto volvió a la gente genuina, esto volvió a la gente en devoción, esto volvió a la gente entrañable, el poder estar cerca de alguien que sufre y que llora y no sabemos por qué, pero poder estar ahí, el poder interceder juntos, acabamos de orar, sí, sigamos orando porque no hay más que hacer, el dejar a un lado tanta actividad que nos dilata el tiempo. ¿No se ha dado cuenta el tiempo cómo se ha cortado? Pero para orar no tenemos tiempo, ¿cierto? Digo yo no tenemos tiempo porque cuando nos ponemos a orar, entonces la oración es muy larga. Ay, tan larga la oración, ¿sí? Tan larga la oración, ¿cierto? Pero tan cortica la diversión. Tan larga la oración, 3 horas de Biblia. Ay, no. ¿Sí? ¿Cuánto dura un partido? ¿Sí? Así pasaba, ¿no? Entonces ya la gente entendió, buscó y tomó deleite en este tiempo de crisis. Por eso, por toda Europa, la soberanía de Dios, por toda Europa, la sabiduría de Dios tomó los corazones de las personas para volverlos otra vez, para sacarlos de los lugares de oración, entre comillas. Dice, y volverlos a la devoción personal, a la devoción sencilla, a la devoción que es auténtica en personas que sufren, que lloran y que luchan. Dice, ¿fruto de qué? De la prohibición de reunirse en lugares dedicados a la oración. Y esto es lindo, porque ahí el Señor se movió, ahí el Señor puso su sello, ahí el Señor gestó un fuego del Espíritu Santo que se difundió por toda Europa, Es más, esta misma idea se difunde hasta Norteamérica por el mismo tiempo, porque como se ve un avivamiento, dice, y un nuevo interés por el Evangelio, por la influencia doméstica de Europa, entonces en Estados Unidos se transmite la misma idea. Allá no está la prohibición, pero se transmite la misma idea de la calidez de las reuniones, dice, entre comillas, en secreto, aunque en Estados Unidos no hay una persecución sistemática, no hay bombardeos, no hay apagones, pero en Estados Unidos se da un avivamiento de la palabra, dice, por lo que se está viviendo en Europa, por los testimonios que se están viviendo en Europa de cómo se volvió a avivar la búsqueda de Dios en la sencillez de la búsqueda personal. Por eso uno puede ver que en ese tiempo, tanto y en Estados Unidos especialmente, por este tiempo, estamos hablando en el tiempo de la posguerra, 1950, 1960, se da una evangelización explosiva, se da una evangelización no de estructura, sino una evangelización de conocimiento. Tanto que Estados Unidos es el país de las estadísticas, ¿no? En Estados Unidos cuentan todo. En Estados Unidos hacen estadística con todo, con cuánta lluvia cayó, cuánta lluvia no cayó, cuántas moscas pasaron, allá cuentan todo absolutamente, eso es absolutamente, allá todo es estadísticas. Y por eso son un país tan práctico. Ahora, pues que en este último tiempo se ha convertido en manipulación ciertas cosas, pero según dijo el sabio, no me gusta esto, pero es cierto. Según estadísticas, el concepto de Jesús como el Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo como Dios hecho hombre, el concepto de la Biblia como la palabra de Dios, era casi un concepto común en todos los Estados Unidos. ¿Sí me hago entender? Es decir, podemos decir que la predicación
Dice, la predicación llegó de tal manera, y no estoy hablando de las mega iglesias, no hay mega iglesias en ese momento. Lo que hay es un movimiento, dice, de un movimiento doméstico que esparce el conocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, de la palabra, de la Biblia, como la palabra de Dios. Llega a ser casi un concepto en todos los Estados Unidos. ¿Por qué digo esas estadísticas? Dice, porque eso contrasta con el número de personas que asisten a las congregaciones, a los sitios donde, a los edificios donde supuestamente se predica la palabra de Dios. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Al igual que en China, el número de creyentes clandestinos es mucho más grande. Puede ser 10 o 12 veces muchísimo más grande que el número de los que se congregan oficialmente. Asimismo, el concepto de Jesús como Hijo de Dios, el concepto de la Biblia, dice, es muchísimo más extendido, dice, en las personas que las que asisten a las iglesias. Se volvió un concepto muy común de que las personas que asistían, y en estas encuestas no mienten. Ahora, no estoy hablando realmente de convertidos. No estoy hablando realmente de convertidos. En eso sí, China tiene más, en eso sí, China puede ser potencia mundial. Y esta es la desventaja que yo apunto entre el estar en un país que no tiene prohibiciones y no tiene limitaciones como Estados Unidos, a diferencia de un país como China. ¿Por qué? Porque la persecución refina el carácter, la persecución afina las convicciones, aclara las convicciones. La persecución, dice, afirma a aquellos que dicen ser. Pero por el contrario, pues en los Estados Unidos sucede que las personas reciben el concepto del Señor, reciben el concepto de la Biblia, lo abrazan, lo aceptan y lo tratan de vivir, pero pues en realidad los convertidos no son muchos debido a lo distensionado de la creencia, ¿no? Entonces hay una mezcla, digamos que la legalidad juega a favor del diluir una verdadera creencia, ¿no? Es decir, no hay tanta necesidad, no hay tanta persecución, entonces en realidad no hay mucha diferencia. Entonces, pero, es decir, lo que se gestó en Gran Bretaña y en toda Europa debido a la crisis de la guerra, desarrolló, dice, tanto la vida de oración y la vida de devoción doméstica, tanto que el concepto de Jesús llegó a crecer, el concepto de la Biblia llegó a crecer de una manera muy, muy, muy importante en comparación con las congregaciones y el desarrollo de las congregaciones. ¿Entiende esto? Ahora, aunque el testimonio, en realidad el testimonio de las personas no es vibrante, el conocimiento y la predicación sí se extendió. Y esto se debe precisamente a la acción de esas iglesias domésticas, no a la acción de las iglesias establecidas, ¿comprende? De modo que podríamos decir que es más efectivo el persona a persona, es más efectivo el vivir una fe personal, cercana, cálida, el vivir ese tipo de fe, que el tener lugares con grandes letreros y grandes estrategias. ¿Comprende lo que le estoy queriendo decir? ¿Por qué? Porque el punto aquí es que cuando una persona es tocada por el Evangelio,
Entonces, la persona tiene la capacidad de decidir, la familiaridad y la cercanía produce más eficazmente una fe viva y una fe personal. Entonces, ¿qué estoy contrastando? Esto precisamente, la fe viva, la fe personal versus la religión elaborada, las estructuras elaboradas, la legalidad y la formalización. ¿Entiende? Hay más efecto en esa fe personal, hay más crecimiento en esa fe personal, hay más difusión en esa fe personal, en esas iglesias, en sus casas, que el efecto que puede producir la religión elaborada, que el efecto que puede producir, dice, la estructura, que el efecto que puede producir en determinado momento las estrategias de determinada organización. El caso contrario también es cierto. Entiéndame a qué me refiero con el caso contrario. Que cuando una persona transita de la fe personal a la religión elaborada, a la religión estructurada, a lo que es legal, a lo que está establecido, a lo que está programado, a lo que está completamente montado, ¿entiende? Como una maquinaria. Entonces, cuando una persona transita de esa sencillez allá, entonces pierde la esencia y se confía, lo que decimos, en la maquinaria. ¿Qué hace entonces la gente? Se estructura, hacen edificios, hacen todo ese tipo de cosas. Y entonces comienzan a surgir. Usted sabe que en Europa surgió la arquitectura, y estoy hablando de Edad Media, y estoy hablando de la Edad Media hacia más adelante, como en el tiempo del Renacimiento, parte del Renacimiento es gestado también en la arquitectura y en las artes. Pues bien, todos esos lugares que fueron arquitectónicamente bien construidos, todas esas obras de arte que llegaron a ser tan grandes en toda Europa, en últimas terminaron atrayendo más observadores y turistas que participantes y gente devota del Señor. ¿Sí? Y es cierto que vaya, mire, por ejemplo, en la mamá de las catedrales. ¿Cuál es la mamá de las catedrales? No es la señora gorda que está allá arriba, no, esa no es la mamá de las catedrales. ¿Sí? La mamá de las catedrales es la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora en Francia. La gente llega allá, pero a ver la arquitectura. La gente llega allá, pero a ver los cuadros, a ver los enlosados, los vitrales. La gente llega allá. Y uno que otro llegará a hacer una petición, pero si llega a hacer una petición, en realidad no experimenta más que el heroísmo de poder llegar allá y que quiere la recompensa por haber llegado allá. Igual en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en Roma. Yo recuerdo, yo estuve allá y pudimos nosotros salir del museo, ¿cierto? Y pasar directamente a la Basílica, pero ni participar absolutamente nada de eso, de ver la plaza de San Pedro, ver el obelisco, ver todo lo que se ve, y chao pescado. ¿Sí? Pero de devoción, de oración, de adoración, de conversión, nada. De conversión, nada. Cuando nosotros vamos a Israel y esta vez que vayamos,
Amén. Cuando estuvimos en Israel, a nosotros nos interesa es el significado. Nos interesa el significado de las cosas y hacemos oración donde quiera que estamos. ¿Sí? Yo no me dejo llevar, trato de no dejarme llevar por sentimientos, pero, pero el turismo y todo lo que hay alrededor de esto son solamente sentimientos, pero no hay real devoción. Y esto es lo que pasa. Por eso estoy contrastando la fe viva de las casas y de individuos que sufren, que luchan, que lloran, que sienten, dice, versus la religión elaborada. Entonces, todo aquello que llegó a ser el logro de hombres que alguna vez comenzaron sencillamente y llegaron a construir algo, perdieron y se volvieron vacíos, y estos lugares llegaron a convertirse más bien en museos. Llegaron a convertirse más bien en ¿qué? En íconos llámese como se llame la religión, llegaron a convertirse en íconos y en identificación de las personas, pero de ninguna manera había conversiones ni las personas participaban de una verdadera devoción. Entonces, entre más edificios, menos convertidos. Entre más lujo, menos devoción. Entre más vitrales, campanarios y todo eso, menos autenticidad. Por eso, yo sí veo que este tipo de devoción que se presenta, y en Colombia en Colombia es así. La gente asiste a santuarios como el de Oaxaca, la gente asiste como a santuarios como el de Buga, a santuarios como el de Chiquinquirá, ¿cierto? Pero simplemente a pagar promesas y nada de eso, pero siguen sus vidas comunes y corrientes. Y ese es el lugar que ha ganado la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana también ha querido tener lo que tiene la basílica, porque en Chiquinquirá hay una basílica. La iglesia cristiana ha querido tener un lugar como la basílica de Chiquinquirá, como el santuario del Señor de las Lajas, de Uga, ¿qué es? Yo ni me acuerdo. Ha querido tener como Nuestra Señora de la Salud de Oaxaca, y ha querido donde venga mucha gente. Sí, pero eso es real. Esto es un tipo de devoción, escúchelo, institucional. Esta devoción es una devoción legal. O sea, legal es porque está establecido como un lugar que se conoce así, que podríamos decir también de tradición. ¿Se da cuenta la diferencia de devoción? ¿Se da cuenta la diferencia de búsqueda? Entonces, alguien se ofenderá porque hablé de la mamá de las catedrales en Notre Dame. Alguien se ofenderá porque dice, pero es que son lugares sagrados. ¿Lugares sagrados? ¿Es que hay lugares sagrados? Si Jerusalén misma está llena de idolatría, y la escritura dice que Jerusalén, la que está aquí en Arabia, ¿es qué? ¿Recuerda? Dice, es esclava. ¿Comprende? Amo a Jerusalén, amo la tierra de Israel. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían de él. Tan bello, ¿no? Es lo que dice la canción. Amo esa tierra, pido por su paz, pero por el significado de ello, no por el lugar como tal, sino porque en su paz nosotros tendremos paz. Por lo que dice la Escritura, que el Señor nos quiere mostrar su fidelidad con ella.
pero el Señor mismo derramó lágrimas sobre ella. El Señor mismo le dijo a Jerusalén, dice, no me veréis más hasta que digas, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí murió el Señor de gloria, ¿cierto? Pero lo que sabemos es que en el determinado momento, en el cumplimiento de la palabra del Señor, dice, esto cobrará vigencia. Por eso yo veo el muro de los lamentos y digo, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas de día y de noche, que no descansarán ni darán tregua hasta que traigas, Señor, otra vez tu presencia. Este lugar es tu presencia lo que queremos. Estos muros dan testimonio que tú estuviste acá y queremos tu presencia otra vez en medio de nosotros, Señor. Hemos sido tan rebeldes. Tu pueblo, Señor, te despreció, no te recibió. Nosotros supuestamente te recibimos, pero nos hemos ensoberbecido. Y esto es la palabra completa, ¿entiendes? Por eso, eventualmente Dios ha revivido la sencillez de la devoción en los corazones de los hombres, versus la devoción institucional, versus la devoción legal, versus la devoción de estrategias y de tradición. Por eso, el Señor es sencillo cuando ve un corazón contrito, cuando ve un corazón que está puesto en su presencia, cuando ve un corazón que le busca, entonces el Señor lo estimula. El Señor lo estimula donde quiera que ese corazón esté. Sea en un lugar secreto, como dice la película, en el refugio alto, o en un refugio antiaéreo, o tal vez en una catacumba, o en un lugar escondido. Se sabe de graneros y de bodegas. Se dice que el avivamiento que hubo en 1900, de donde nace la iglesia pentecostal, la iglesia carismática, los que ahora se llaman carismáticos, dice que ese movimiento que viene de allá con Frank Butlerman, dice que nació en una bodega, ¿sí? Y que allá en el piso los hombres lloraron y clamaron y el Señor los visitó. Por eso el Señor siempre ha querido estimular la autenticidad de un cristiano. El Señor siempre ha querido estimular la sencillez de un cristiano en donde quiera que esté. De hecho, este avivamiento de 1900 bordea los años 1900, que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿No está mi teólogo? ¿No vino? No vino. Está la silla vacía. Él me puede recordar cómo se llamaba este avivamiento. Ya, el avivamiento de la calle Azusa. Gracias. El avivamiento de la calle Azusa. Ese avivamiento se gestó en una bodega que más parecía un establo que cualquier otra cosa. ¿Usted sabe de qué se compone el establo? Mitad y mitad, ya sabe de qué. Dice que ahí se gestó un movimiento de corazones quebrantados, de corazones que lloraban. Y aquí quiero hacer, digamos, un paréntesis. No estoy hablando del sistema celular. Para que mi querido oyente que viene de la misión carismática o está en la misión carismática o busca la misión carismática o busca la iglesia del lugar de tu presencia, no son los grupos, como le dicen en la iglesia del lugar de tu presencia, los grupos de apoyo. No es ese tipo de grupos. No es el sistema celular, no es el G12. No. Por favor, no se confunda lo que le estoy diciendo. No es el G12, no es el sistema celular que vino de Paul Yonggi Cho y Don Yulan. No estoy hablando del sistema celular. No es el sistema celular. Porque ese sistema celular
es una estrategia usada por una organización para reclutar gente y traerla a su organización. No estoy hablando del sistema celular. Yo estoy hablando de creyentes sencillos, contritos, comprometidos con la palabra de Dios, amantes del Señor, dice, en sus lugares de vivienda, que hacen de su casa lugares de oración, que hacen de su casa, dice, el lugar más santo. Llegan a su casa y se quitan los zapatos porque ese es el lugar donde Dios está y esa es tierra santa, donde solo hay cacerolazos cristianos. Mentira, no hay cacerolazos, que si no fuera por el Señor te daría un cacerolazo. Donde hay gente que sufrimos y decimos, Señor, pero yo quiero, dijo Josué, mi casa y yo, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ya? No estoy hablando del sistema celular, estoy hablando de la sencillez del cristiano que hace de su casa un lugar de adoración al Señor, donde toma la responsabilidad de ministro del santuario, donde se desarrolla una verdadera búsqueda del Señor. Por eso, entendamos, por favor, para no dejarnos llevar por esto, que la esencia del cristianismo está en la sencillez del cristiano. Por eso Dios ha avivado periódicamente esta manera de hacer las cosas, para que no busquemos lo que no tenemos que buscar, para que no giremos hacia lo que no tenemos que buscar. Si las cosas se dan, gloria a Dios. Por eso te estoy diciendo, yo no estoy descalificando esto, no estoy descalificando aquello, no estoy descalificando el podernos reunir con otros hermanitos congregados, el poder compartir ciertas cosas. No estoy hablando del fundingue de Nochebuena, ¿no? No estoy hablando de eso que faltan 5 para las 12. Ay, mamá, no estoy hablando de eso, estoy hablando de compartir realmente la comunión, el anuncio de la muerte del Señor, el anuncio de su resurrección. Estoy hablando de las cosas del Espíritu, ¿ya? Que Dios hace brotar en medio, dice, de donde menos lo esperamos. De esto es testimonio el avivamiento de la calle Azusa, porque era tal vez un suburbio, una franja de personas que no eran apreciadas en la sociedad y con muchos problemas económicos. Porque revise por favor, mucha de la actividad cristiana en sus comienzos no era algo legal. No era algo que tuviese la bendición de los ministros o de los ministerios, no fue fundado, sino fue algo sencillo. Y yo recuerdo que nosotros llegábamos a un barrio recién fundado, e íbamos de casa en casa, y ellos determinaron buscar al Señor en la sencillez de sus casas. Y si nosotros les estimulábamos aún desde lejos, porque no podíamos ir sino una vez cada mes. No había para más. Y esto levantó y desafió a cristianos que hoy tienen verdaderas raíces en el Señor, que uno puede dar testimonio, que tienen raíces en el Señor. Y no éramos legales, no somos legales. Y no queremos la legalidad como requisito para seguir adelante. Dios nos ha dado algunas cosas, pero no son la base, no es en el fundamento, no es nuestra búsqueda. Vienen las cosas que nos ha dado el Señor y agradecemos al Señor. Pero ese es el mismo comienzo que han tenido hoy grandes organizaciones que el comienzo que tuvo la Misión Panamericana fundada por el presidente que renunció y se fue, porque esto se volvió muy grande,
y él quería otra cosa con el Señor, él estaba caminando en otra cosa con el Señor. Pero ¿por qué tomó esto? Dice, porque si ese fue el comienzo, el Señor no quiere que giremos hacia lo que no es. Si Él hace cosas y da cosas, gloria a Dios, pero eso no es el requisito, ni debe ser el reemplazo del Señor. Por eso, y mucha gente cuando asiste a esos lugares elaborados, terminan es más desilusionados, terminan es con más desazón, porque no experimentan realmente la vida. ¿Entiende por qué contrasto la fe viva? ¿Entiende por qué contrasto la autenticidad? ¿Entiende por qué contrasto la responsabilidad personal con la religión elaborada? Dice, para que no delegues, ni descanses, ni confíes en nada ni en nadie más que en tu verdadera comunión con Dios. Que esto es lo que nos interesa a nosotros. Por eso no puedo ir a un lugar donde todo esté tan bien elaborado que no necesiten al Señor. No puedo estar en un lugar donde, y perdóneme, pero yo siempre, aunque repita algunas canciones, repita las canciones, dice, deben ser un sentir del corazón, un sentir del espíritu, deben ser algo que el Señor geste en nuestras vidas. No es nada que sea programático, sino es algo que Dios quiere forjar en nuestros corazones. Luego seguiremos adelante y seguiremos hablando de más situaciones como estas, pero yo quiero invitarte a que le digas al Señor que la circunstancia que estás viviendo sea, porque sé que estamos viviendo ciertas cosas, le digas, Señor, yo quiero que tú seas en mí, cada vez más evidente en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo, Señor. Padre, verdad que tú mismo dijiste, cuando les digan, mirad de allí el Cristo, y de allí el Cristo, dice, no los creáis. Porque muchas personas incluso están usando tu nombre en vano, Señor. Y en este tiempo las fiestas navideñas se han convertido en otra cosa. Usan tu nombre en vano, Señor. Hay gente que pone el letrero afuera y adentro se hacen otras cosas, se busca otras cosas. Es la inercia de nosotros los hombres. Perdónanos, Señor. Pero por favor, dijo David, examíname, oh Dios, conóceme, pruébame. Ve si hay en mí, Señor, un camino que no es conforme al tuyo. Y guíame por el camino eterno, Señor. Muéstrame que tu providencia gestó un movimiento en medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial que se extendió hasta Norteamérica, por toda Europa y hasta Norteamérica, llamando a los cristianos a orar en sus casas, llamando a los cristianos a tener convicciones personales. Y esto es lo que estás buscando en nosotros. Señor, que examinemos bien las cosas, que retengamos, Señor, nuestra fe, que combatamos ardientemente por la fe que le ha sido dada a los santos, y que no descansemos en una estructura, en un letrero, en una personería, no descansemos en eso, sino que descansemos en la promesa viva que está dentro de nosotros y nos hace vivir cada día. En la promesa del Espíritu Santo que nos ha sido dado y que nos perfeccionará. Yo oro para que tú despiertes en cada uno de nosotros esa fe y ese fervor, esa devoción que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Te alabo y te bendigo por el regalo que nos has dado y nos has permitido compartir, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos y te pedimos, Señor, que avives en nuestros corazones una verdadera devoción. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, haga su balance este año, haga su balance este tiempo y pídale al Señor crecer más en Él
y que Él pueda crecer más en su merced. Dios les bendiga, les amamos mucho y mañana domingo de Pipiripingo nos vemos desde tempranito para que ustedes de verdad compartan con nosotros el gozo de ser del Señor en Cristo Jesús. Dios les bendiga.